Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Carlos Castañeda. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para permitir que las demás personas ingresen y las que deseen compartir el link lo puedan hacer. En un momento estará con nosotros el ingeniero Carlos. Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN les damos la bienvenida. Invitamos al ingeniero Carlos. Ingeniero Carlos, en este momento usted nos escucha. Sí, Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Carlos. De parte de Hacienda, darle la bienvenida, agradecerle por este espacio que nos brinda, por compartir su conocimiento como siempre. El día de hoy, ingeniero Carlos, de parte de Hacienda, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, a ver, de aquí. Bueno, a veces la guía de la diapositiva parece que no pasa a veces, entonces si alguien ve que estoy hablando de algún tema como mostrándoles algún gráfico y no he cambiado la diapositiva, me avisan por. Y ahí les voy avisando de la próxima diapositiva y eso para que no se vaya quedando en el tema. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla que pues promovida por la Asociación Colombiana de Ingenieros. Mi nombre, como lo decía Manuel, es Carlos Fernando Castañeda. Yo soy ingeniero electromecánico, soy especialista en gestión energética y ambiental, con especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo para todo el tema de seguridad eléctrica. Y he sido auditor de varias normas, auditor de ISO 9001, de ISO 14001, pues en su momento ISO 18001, ahora la ISO 45000, auditor líder en varias empresas de organismos de certificación de sistemas de gestión de producto, de certificación de producto y de inspección de instalaciones eléctricas, donde actualmente me desempeño en uno de ellos como gerente de
un organismo encargado de la parte de inspección de instalaciones eléctricas y de iluminación, donde desarrollamos también algunos proyectos de eficiencia energética, de calidad de energía. Bueno, básicamente el tema de eficiencia energética que vamos a abordar, están libres de hacer preguntas en el momento que lo deseen, bien sea por chat o indicarnos para poderles abrir el micrófono de las inquietudes que tengan. Sé que muchos pueden tener la expectativa a veces de poder realizar o de poder hacer todo desde su parte, desde su punto de vista comercial también. Les vamos a contar esto desde la óptica, 1, de que lo puedan desarrollar ustedes dentro de sus empresas, 2, que lo puedan llevar a otras empresas como parte de sus procesos de consultoría o entender un poco más cómo se maneja la consultoría en eficiencia energética, y 3, pues que también puedan entender un poco más cómo se manejan los cursos que nosotros hacemos de este tipo a nivel general. Pues en esta charla vamos a ver como un abrebocas de estos temas y les vamos a ir indicando las diferentes temáticas que se pueden tratar al interior de los cursos y cómo se llevan a cabo, qué más se puede entender de esos cursos o cómo se pueden entender esos cursos y las diferentes temáticas que se lleven a cabo. Bueno, entonces, bueno, yo no sé aquí por qué me veo la pantalla grandota, vamos a ver cómo se ve pequeñito. No sé, es que yo me veo solo acá y no veo la presentación. No sé cómo puede hacer para verme pequeñito. Ya. Es tan amable la encima de la presentación, ingeniero. Ya. Listo. Listo. Entonces, bueno, aquí, es que bueno, voy a ocultar la página web porque no me veo en pequeñito. Ocultar mi cámara web, ¿sería? Aquí. Ahora pueden verme. Listo. Entonces, una victoria temprana permite una mayor confianza. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué lo pongo aquí al inicio? Porque realmente en eficiencia energética, alguna vez cuando yo inicié en este tema hace más o menos unos 15 años, llevábamos el discurso de hacer eficiencia energética entre las empresas. Nosotros arrancamos, yo fui de los primeros auditores que hubo en Colombia de la ISO 50001, donde apenas pues muy pocos conocíamos del tema de desarrollo de eficiencia energética y cómo se debía hacer al interior de las empresas o de las organizaciones. Sin embargo, fue un tema que generó muchísima dificultad para poder ingresar y aún todavía hoy tiene mucha dificultad para poder ingresar porque los sistemas de gestión energética son complejos de entender dentro de la óptica que necesitan muchísima infraestructura con ellos. O sea, hay que hacer toda una serie de documentos, de responsables, de políticas para poder empezar a desarrollar proyectos y con esos proyectos demostrar resultados. Eso es como la manera en la que funciona un sistema de gestión energética. Pero también está la manera de hacerlo desde un grupo primario o de tener pequeños resultados o pequeñas victorias tempranas que nos permitan tener la confianza de la organización, la confianza de la dirección para establecer ahorros, para establecer mejoras, para establecer mayores ganancias o efectividad, productividad dentro de las organizaciones. Entonces, arrancamos desde ahí, obviamente con el concepto de la repercusión que tiene el tema del cambio climático y cómo todo esto de lo que vamos a hablar le apunta a todos esos indicadores. Casi siempre, nosotros, por ejemplo, dentro del curso que hacemos en ASIEM, lo que hacemos primero es indicar cómo es el proceso de venta dentro de la empresa. ¿A qué voy con esto? Nosotros siempre debemos iniciar todo proyecto con una venta, bien sea interna dentro de la organización o sea externa hacia una organización. Cuando lo digo interna, es que yo a mis jefes les vendo mis proyectos de eficiencia energética, así como le vendo innovación, así como le vendo productividad, le vendo eficiencia energética. Yo soy el responsable, por ejemplo, del área de mantenimiento y debería recibir algo adicional por los ahorros que puede gestionar la empresa. Y eso también se tiene que aprender. Uno muchas veces no negocia y muchas veces se deja de hacer porque la eficiencia energética se vuelve una carga laboral. Entonces, si yo soy el responsable de mantenimiento, por ejemplo, alguien me puede decir, no, pero usted cómo me va a poner a mí más trabajo para poder desarrollar ese proyecto de eficiencia energética, porque sin hacerlo, pues la empresa funciona bien y se mantiene. Pero si no hay un indicador que me obligue a mí a hacer eficiencia energética o ahorros energéticos, pues muy seguramente será una carga adicional. Pero ahora, más allá de eso,
Si yo le represento a la empresa a través de mi buena gestión unos mejores indicadores y unos mejores proyectos que le den mayor productividad y mayor eficiencia, pues obviamente podría recibir una compensación a través de ello. Y de eso hace parte del poder estudiar y entender la técnica de cómo se hace la gestión energética y cómo se vende. Uno de los argumentos inicialmente con los que nos vendían era el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, esta es una gráfica de tendencia frente a cómo morían personas en función de las enfermedades tropicales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la malaria y el dengue. Cómo se incrementan a medida que la temperatura dentro de las diferentes, digamos, países ha cambiado. Digamos que la temperatura por el tema del fenómeno del Niño ha aumentado en los países tropicales, por lo tanto se han aumentado los casos de malaria y los casos de dengue. Para frenar esto, pues se ha ido como tal a las líneas de eficiencia energética para que las empresas generen menos gases de efecto invernadero, generen una menor contaminación y con eso pues repercutir sobre las enfermedades que pueden haberse expandido dentro de un país. Pero veámoslo sinceramente, ¿a qué empresario, a qué gerente muchas veces estos temas le pueden interesar? ¿Sí? Pues puede sonar bonito y puede sonar a veces altruista, pero son temas que muy difícilmente van a permear la barrera de la gerencia para poder tomar la decisión de emprender un trabajo sobre la eficiencia energética o sobre los ahorros de energía que se pueden generar. Entonces, lo que hacemos es que también tenemos que generarle argumentos a la gestión de la empresa, a la gerencia general, a la gestión gerencial, para que tome decisiones sobre el implementar o no recursos o darle o asignarle recursos o no a la parte de eficiencia energética. ¿Sí? Esto mismo se hace en innovación, esto mismo se hace en otras líneas, en las líneas adicionales de mantenimiento, por ejemplo, en la implementación de equipos de telecomunicaciones, de software, porque al interior de las empresas muchas veces se adolece de una capacidad de negociación y uno tiene que aprender a llevarle proyectos a la gerencia, aprender a llevar proyectos a las altas directivas para que me asignen o no presupuesto. Entonces, eso es un recurso que tenemos que aprender a utilizar y que pues lo enseñamos a través de los cursos, porque no solamente uno aprende la parte técnica, sino esa capacidad de negociación que se tiene hacia una gerencia. Digamos que un sistema de gestión energético, y aquí pues obviamente como yo arrancaba diciéndoles, vamos a hacer es un prototipo, lo que no significa que no tengamos que entender un poco en qué se basan esos sistemas de gestión de energía. Los sistemas de gestión de energía pueden estar enfocados, digamos que, en el desarrollo tecnológico, es decir, utilizando mayores herramientas que me permitan mejorar las condiciones actuales de mi infraestructura por modelos que tecnológicamente estén que sean mucho más confiables. Por ejemplo, la automatización de procesos, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías más eficientes, por ejemplo, el uso de elementos que permitan disminuir los costos de producción a través del menor uso de recursos de energía. Eso, por ejemplo, es el desarrollo tecnológico. También se basa en los mecanismos de mercado, es decir, cómo se negocian o no las materias primas o los consumibles de energía. ¿Cómo puedo hacer que mi consumo de energía sea más costo eficiente, que me cobren solo por minutos consumidos, que me cobren solo por la disponibilidad, que me cobren solo o que me los cobren a un menor costo si tengo un mayor consumo, cosas así. Y las políticas que estén enfocadas dentro del marco de la eficiencia energética. Los sistemas de gestión también se basan en que si hay políticas que se enfocan en la gestión energética o en la gestión ambiental o en la gestión de calidad, pues yo las debo seguir. ¿A quiénes van generalmente todas estas ramas de la gestión de energía? A los consumidores de energía, bien sean industrias, que es lo que llaman, digamos, el sector terciario, y el consumo en viviendas, que es toda la parte residencial y comercial. Entonces, ese consumo o ese uso de la energía es lo que nos lleva a entrar a un sistema de gestión de energía. Ahora, pues, ¿quiénes más están involucrados? Pues los gobiernos, a través de las políticas, a través de sus necesidades, los stakeholders o todas las partes interesadas que estén por ahí vinculadas en el sistema de gestión de energía, el sector privado,
pues todo eso está asociado a lo que nosotros hacemos dentro del sistema de gestión energética. Dentro de una empresa se ve este mismo modelo. Yo también lo puedo llevar a mi modelo interno. Y cómo, por ejemplo, a través del desarrollo tecnológico puedo mejorar energía o a través de los mecanismos de mercado. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué se usa una estrategia de eficiencia energética? Porque generalmente nosotros solo medimos la cantidad de energía que consumimos, ¿sí? Nosotros tenemos un suministro de energía eléctrica donde eso pasa a unas instalaciones que deben ser productivas y eficientes. Eso nos da procesos productivos y al final una competitividad. Pero si estamos, obviamente, siendo más competitivos, pues mejoramos todos, mejora el país, mejora la empresa, mejoran nuestras condiciones, mejora la sociedad. Por lo tanto, la energía debe ser vista es como un insumo. Entonces, como un insumo es qué tan eficientemente la utilizamos. Cuando nosotros vemos la energía como un insumo, no simplemente como un costo adicional, empezamos a entender que se desperdicia. Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica de cueros, por ejemplo, donde hay todo un tema de productos terminados y la materia prima que es las láminas de cuero o las lonas de cuero, y lo que pasa es que no aprenden a cortarla bien, sino que la cortan de manera donde el retal que queda es mucho y no se puede volver a utilizar, pues obviamente van a tener unas pérdidas en esa ineficiencia del proceso de corte. Si, por ejemplo, es una planta de extrusión de plásticos y en el calentamiento de la matriz del plástico, pues para fundir los moldes o para inyectar los moldes, yo gasto mucho alineando la máquina y llegando al setup conveniente, pues obviamente estoy siendo improductivo porque estoy perdiendo un poco de materia prima. Pero si no medimos la cantidad de esa materia prima que estamos gastando, pues muy seguramente no vamos a saber cuánta se está desperdiciando solo hasta el final que veamos la factura y digamos, oiga, se gastó todo esto. Eso nos pasa con la energía. La energía generalmente la vemos es desde el post, ¿sí? La vemos solo desde el punto de vista contable. Cuando ya se ha gastado, es que nosotros entramos a revisar la energía que pues realmente se consumió y la podemos ver hasta ese momento como un desperdicio ya en el pasado. Sería bueno, por ejemplo, que se existiera la planeación energética dentro de la empresa, porque uno dice cuánta energía voy a consumir. Lo que pasa es que para poder llegar a ese modelo de consumo de energía, yo tengo que tener un muy buen modelo de medición y de caracterización de mis procesos. Generalmente, la gestión energética tiene un enfoque erróneo. Este cuadrito nos muestra, esta gráfica, es como, digamos que haciendo analogía al programa de los Picapiedra, es como de una manera errada, siempre se hacen los costos altos. ¿Por qué? Porque yo pago una auditoría. Llego a la auditoría me arroja unos resultados, me arroja unos procesos, unos proyectos que me pueden indicar una mejora y yo, pues obviamente puedo recortar consumos, ¿sí? Yo empiezo a tener bajos consumos, mejorar los consumos de energía, empiezo a ver cómo la energía baja, pero aquí ya empiezo a tener poco control. Entonces ya eso que logré ahorrar, pues ya obviamente se logra mantener durante un tiempo, pero el no controlarlo, el no medirlo, hace que nuevamente vuelva a recaer en los mismos resultados. Y vuelvo otra vez, hago una auditoría, vuelvo y hago lo último, vuelvo, implemento cosas y vuelvo y bajo, ¿sí? Lo que realmente debería pasar es irnos a un poco más moderno y no tanto a la edad de piedra, sino a los supersónicos, digamos que es más futurista, y es que realmente en el primer momento, que si se dan cuenta es la misma curva, en el primer momento, la misma etapa de la curva, en el primer momento yo logré comprometerme desde el punto de vista gerencial con los resultados que voy a ver y con la implementación de esos proyectos y con la gestión continua de la energía. Ahora, logro tener los desarrollos y ahorros iniciales sustentados, como lo ven acá. Mira, hasta aquí van los ahorros. Pero en esta etapa de inflexión, ¿ustedes están viendo la curva bien? ¿Están viendo la gráfica de los picapiedra? ¿Sí? Sí, 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 ingeniero. Ah, muchas gracias. Es que de pronto a veces hay.
Listo. Entonces, si se dan cuenta, este punto de inflexión, ya cuando va nuevamente a subir, en el desarrollo sostenido, cuando yo hago gestión energética, lo que debe pasar es esto. La curva intenta seguir bajando con los ahorros iniciales sustentados, van ahorros que se van permaneciendo en el tiempo por el control que yo lo estoy viendo, entonces voy teniendo una disminución en la inversión, en el consumo, pero adicional, ya vuelvo a tener repuntes pequeños en inversiones, porque hago inversiones para poder hacer otro proyecto, y hago inversiones para hacer otro proyecto, pero mi desarrollo es sostenido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierta en una cultura corporativa. Ahorrar se vuelve una cultura corporativa, ¿sí? Entonces, como toda disciplina, requiere hábitos. Esos hábitos deben ser siempre monitoreados, medidos y controlados. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes llegan, lo que siempre nos hablan de los hábitos en la mañana, los hábitos en la noche. Si uno llega a la casa y se va a poner la pijama, y la pijama no está en el sitio donde debe estar, y uno llega, se quita el pantalón, se quita la camisa, y lo deja ahí botado a un ladito, y usted dice, al otro día lo recojo. Pero si por alguna cosa no lo pudo recoger, pues eso se va volviendo desorden. Y ese desorden, después usted no lo puede controlar, ¿sí? Ese es el problema. Los hábitos generan esa disciplina, y esa disciplina genera control, y ese control se convierte en una cultura. Por eso nosotros, todos esos hábitos de la energía, de la medición, del control, deben ser permanentes. Pero para eso tenemos que mostrar resultados, victorias tempranas, ¿sí? Entonces, nosotros, para poder mostrar esos resultados, esas victorias tempranas, vamos a ver aquí la diapositiva completa, ¿cómo hago para esconder mejor esto? Ya. ¿Cómo se esconde toda la visión de este chat? No, es que no. No sé. Bueno. Digamos que nosotros siempre tenemos un tema asociado como a una política de empresa, ¿sí? Esa política de empresa, inicialmente yo no la voy a lograr si no tengo algo de cómo mostrar resultados. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que la empresa debe vincularse a todo el tema de, bueno, ¿cuáles son mis argumentos para poder llegar a tener un sistema de gestión de energía? Entonces, primero debo tener claro que debo ir al comercio de las emisiones, es decir, que yo emita menos energía, menos sustancias que generen un deterioro de mi medio ambiente, ¿sí? O bien sea la capa de ozono, o bien sea como tal mi atmósfera, ¿sí? En gases de efecto invernadero o en efectos de la capa de ozono, destructores de la capa de ozono. ¿Qué impuestos están por el consumo de energía? ¿Qué impuestos están por la generación de CO2? Va a venir un tema que es importante que todos estudiemos y es el tema de los inventarios de gases de efecto invernadero para las empresas, del análisis de consumos de energía y digamos que en un futuro a las empresas, tal como se les cobra un impuesto de retención en la fuente o un impuesto por las ventas, le van a incluir impuestos como por ejemplo el de consumo de energía, si consume mucha energía, o impuestos de generación de gases de efecto invernadero o de generación de gases contaminantes. Porque, pues, digamos que el mundo puede colapsar con todo el efecto que estamos generando a nivel industrial y es posible que a las empresas en países que están digamos que en sus etapas primarias de desarrollo, pues les frenen esas etapas de desarrollo mediante unas políticas que se le reduzcan la capacidad o la productividad, pero pues que sean menos contaminantes, lo que debería redundar en un efecto contrario, y es que a usted, al ser menos contaminante, también se vuelva mucho más productivo. Sin embargo, hay países, si ustedes ven, por ejemplo, y revisan por qué Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, por qué hay países como Rusia que estaban interesados realmente en que existiera el calentamiento global, no por ser malos, ni porque no quisieran que el medio ambiente fuera mejor, sino porque no les convenía dentro de sus políticas económicas. Si, por ejemplo, vemos, Estados Unidos argumentaba que para ellos bajar un 1% o un 2% en la eficiencia energética era mucho más costoso
porque ellos ya estaban en un nivel donde su eficiencia energética era, digamos que buena. Entonces, vamos a ir a esta gráfica acá, a esta. Digamos que Estados Unidos ha tratado de manejar su modelo de eficiencia energética por acá, entre ahorros iniciales sustentados. Entonces, entrar a estas inversiones para bajar más su modelo de eficiencia energética, pues es más costoso, porque ya no empiezan a encontrar proyectos tan fáciles. Aquí al principio están todos los proyectos fáciles, digamos que aquí están los mangos bajitos. Aquí, en esta etapa, es donde las empresas pueden encontrar las cosas de las victorias tempranas. Cambios de iluminación, ahorros en los consumos, por uso, por aplicación, fugas, determinación de fugas, determinación de desperdicios, ¿sí? Eso se puede encontrar acá, se puede ayudar y se puede ahorrar. Cuando no se controla, pues vuelve y se encuentra acá. Pero ya cuando usted lo encontró y lo sigue desarrollando y manteniendo, tiene un problema y es que ahora necesita otro proyecto nuevo. Entonces aquí ya viene el tema de inversores, viene el tema de reguladores, de tensión, vienen los temas de economizadores de vapor, viene, ¿sí? Y esa parte es mucho más costosa. Obviamente también dan un modelo de inversión más bueno, pero a veces se vuelve cada vez más complejo, más complejo, más complejo encontrar nuevos proyectos y obviamente hace que encontrar esos proyectos sea más costoso. Ese fue el fenómeno por el cual, por ejemplo, Estados Unidos no firmó ese protocolo. Ahora pues ya con los nuevos acuerdos, el Acuerdo de París y los otros que han venido firmando, pues de pronto ya ellos ven que es fácil porque ya lo hacen es en función de los últimos reportes que ellos ya hayan generado. Es decir, por ejemplo, China, que contamina, no sé, vamos a poner un número, que bota 4 millones de toneladas día al medio ambiente, no es lo mismo que Estados Unidos, que apenas genera 500 toneladas día de efectos contaminantes. Entonces, esas toneladas, pues obviamente si Estados Unidos dice, yo voy a reducir el 1% de esas 500, que puede que solo sean 50, va a ser mucho más complejo que para ellos reducir 1000, ¿sí? Esa es como la complejidad ahí. Bueno, entonces, todo este es el modelo de estímulos para un sistema de gestión. ¿Qué más estímulos? Pues hay que hacer todo esto dentro de las empresas. Esto se vuelve muy complejo, ¿sí? Por eso dijimos, venga, ¿por qué no más bien miramos cómo hacer un prototipo o un proyecto de eficiencia energética que demuestre resultados y que las empresas lo vayan viendo para que la gerencia sienta nuevamente ese compromiso, vea que hay resultados y se pueda promover al interior de la empresa más adelante un sistema de gestión energética. Ahora, digamos, en Alemania, este es un ejemplo, donde a través de un informe que ellos arrojaban en el año 2012, hablaban de las inversiones que habían hecho y las reducciones de costo, más o menos en el tiempo en el que se habían pagado. Es un tema que, por ejemplo, para Colombia recién hasta ahora se está tocando, el uso de intercambiadores de calor en industrias, por ejemplo, de la construcción, de la producción de ladrillos, donde se invertían en euros en proyectos 925.000 euros y la reducción de costos al año era cerca de 450.000 euros. Es decir, que en más o menos 2 años se pagaba como tal o se amortizaba la deuda de lo que se había hecho, ¿sí? Lo mismo en toneladas, en megavatios hora sobre toneladas de gas carbónico, se podían llegar a tener ahorros de más o menos 3.225 toneladas, ¿sí? De gases, pues del principal gas de efecto invernadero, que es el gas carbón, ¿sí? O el dióxido de carbono. Entonces, la revisión de sistemas de iluminación en pasillos de edificios, llegar, pues obviamente, con inversiones muy pequeñas, con inversiones muy chicas, poder solamente revisando los sistemas hacer reducciones de 5.500 euros al año. Con sistemas de ahorro en procesos de pintura en la parte automotriz, inversiones de 133.000 euros, llegar a reducciones de costos de 255.000 euros por año. Es decir, casi que en medio año o en 6 meses se hacían esos ahorros, ¿sí? Lo mismo en los sistemas de aire comprimido en la industria alimenticia. Esto, digamos que fue necesario hacer diferentes inventarios. Nosotros estuvimos más o menos en el año 2011 viendo cómo estaban haciendo las auditorías para ese modelo y cómo ellos, y eso lo vimos porque a nosotros en ese momento nos formó el instituto
el Instituto de Eficiencia Energética de Alemania, donde nos mostraban las diferentes formas en las cuales se desarrollaban esos proyectos sin estar haciendo modelos de gestión energética. Eran más que todo modelos de eficiencia energética, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a mirar un caso de los que se estudió y era como en el proceso de aplicación de pintura en seco. Por ejemplo, los que conocemos las industrias de la pintura, pues la pintura tienen, la mayoría es pintura en húmedo o pintura en seco. La pintura en seco es pintura por carga electrostática, donde en una cabina de pintura la pieza es metálica y se pone, mediante un sistema de puesta a tierra, se ioniza la pieza a pintar y la carga, la carga positiva la tiene la pintura y ella se va uniendo, se va adhiriendo por ese efecto eléctrico de la pintura hacia el metal y pues obviamente va generando ese acabado. Para su posterior curado luego se metía a un horno, se mete en un horno, en ese caso pues se mete a un horno entre 190 a 240 grados y una pieza pues puede durar 10 minutos, 15 minutos, hasta 40 minutos puede durar el horneado según el tamaño de las piezas. Los hornos de curado presentan cuerpo cuya estructura es recta, situación que ocasiona corrientes de aire a lo largo del horno y ocasionando un enfriamiento en su interior, así como un gradiente de temperaturas a lo largo del mismo. Se llevó a cabo la modificación de la salida del horno de una forma angulada en L. Con ello se ha logrado minimizar las corrientes de aire al interior del mismo y simultáneamente se logra homogeneizar la temperatura a lo largo del recorrido de las piezas. Para los que de pronto alguna vez lo han visto, esto voy aquí a hacer un gráfico pequeñito. Por ejemplo, en el horno de pintura, pues usted lo que hace es tener una forma cuadrada, como un cubo, ¿sí? Generalmente se tiene esa forma. Aquí está la puerta y por aquí es que se ingresan los equipos, ¿sí? Allá adentro hay unos quemadores o unas resistencias, según si el horno es, por ejemplo, de gas, los quemadores están abajo o a los lados. Y lo que pasa es que muchas veces tiene que circular aire caliente hasta arriba para que el aire caliente estando arriba vuelva y circule aquí hacia la parte de abajo y esa recirculación hace que pues todo el horno trate de permanecer a una temperatura. A veces se va haciendo una temperatura mucho más alta, entonces toca bajarle, una temperatura más bajita, toca subirle. Los puntos de medición tienen que ser 3, 4 puntos. Entonces, el rediseño para evitar que se generen corrientes de aire frío, pues digamos que haciendo una forma en la salida del horno en L, hace que la circulación, digamos que el aire caliente permanezca mucho más estable dentro del horno y obviamente también haciendo el recorrido de las piezas para que ellas vayan precalentándose, para que también no tengan que, muchas veces la temperatura abajo es mucho más alta que la de arriba, entonces las temperaturas las piezas pueden estar abajo un poco más tostadas y arriba pues estar crudas, ¿sí? Que digamos que pues en términos de pintura es que abajo quedan ya sobrecalentadas y en la parte alta todavía no han tenido la suficiente cocción para adherirse bien a la pieza. Lo que puede generar problemas de calidad, lo que puede generar problemas también para reprocesos. Pero si se hace un tema desde el punto de vista de energía, de eficiencia energética, pues obviamente puede durar y utilizar mucho menos tiempo el horno, ¿sí? O puedo hacer que las piezas mejoren la calidad y por lo tanto pues no tenga que ir varias veces al horno y pueda disminuir también ese consumo de energía. Adicional, pues también se cambió la tabla cerámica en la cámara de combustión y eso mejora el aislamiento térmico, que es muchas veces lo que no se ve, solamente se caracterizan, por ejemplo, los hornos desde el punto de vista externo, pero no se caracterizan desde el punto de vista, desde el punto de vista interno, pero no se caracterizan respecto al aislamiento. Y cuando se caracterizan respecto al aislamiento, también se puede determinar qué tanto consumo se está haciendo, se está perdiendo. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué es caracterizar externamente? Por ejemplo, los hornos también tienen una temperatura externa que no debería ser incrementada o modificada. ¿Cuándo se pierde aislamiento? Cuando la temperatura externa se aumenta. Entonces, si ustedes tenían una superficie externa al horno
que era de 20 grados, de 30 grados, de 50 grados, y de repente al día siguiente o a los 2 meses o al año está haciendo un 10, un 15, un 20, un 30% adicional, pues son pérdidas de energía que está teniendo el horno. Todo eso es temperatura que ha tenido que utilizar el horno para energía que ha tenido que utilizar el horno para calentar. Ahora ya no calienta solamente las piezas internamente, sino calienta también externamente el medio ambiente, ¿sí? Entonces, allá, por ejemplo, se ahorró fue en consumo de gas natural. Ahorita vamos a ver un poco más de los energéticos. ¿Cuánto se ahorraba en gas natural? Pues se ahorraba 131.000 pesos mexicanos. ¿Sí? El ahorro anual en metros cúbicos era de 35.264 metros cúbicos. ¿Sí? La inversión necesaria inicialmente fue de 40.000 pesos mexicanos y se amortizó en 4 meses. Es decir, hacer esos cambios requirió simplemente una inversión inicial alta, pero que se recuperó muy rápido en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que hay que mirar y esos son los ahorros y los tipos de proyectos que uno busca para que a través de esa inversión se pueda dar una victoria temprana, pero no significa que sea fácil, no significa que simplemente sea salir, mirar y ya ahorrar, pero vamos a ver algunos casos. Porque ¿qué tipos de energía nosotros consumimos? ¿Sí? Nosotros realmente, la pregunta viene siendo, y es una de las cosas de los talleres que primero hacemos cuando empezamos el taller de ASEM de eficiencia energética, es cómo tengo caracterizados los procesos de mi empresa o cómo voy a llegar a una empresa a caracterizarle los procesos. Muchas empresas de consultoría de eficiencia energética se basan simplemente en una observación lineal de lo que ya ha hecho la empresa, y si la empresa no la tiene, ellos dicen, pues yo la hago. Pero esto no es, digamos, de la noche a la mañana que se puede hacer. Yo tengo que aprender a determinar cuánto, no solo cuánto consumo en gas y cuánto consumo en energía eléctrica, sino esa energía eléctrica a qué se está yendo, a qué equipos, más o menos en qué porcentaje. Es posible que haya empresas, nosotros hemos hecho ejercicios donde apenas podemos determinar el 30 o el 40% del consumo de la energía. El resto no sabemos en qué más está. Digamos que uno puede teóricamente tener un concepto y decir más o menos el 10% está en iluminación, más o menos el 5% está en refrigeración, más o menos el 35% está en motores. Pero eso es un más o menos, porque usted lo que está analizando es el consumo general y a punta de más o menos unos cálculos matemáticos es que puede hacer una aproximación, pero la realidad no la puede tener así y ahorita vamos a ver cómo se hace. Eso que ustedes ven ahí, pues obviamente se resume en la capacidad que tiene, por ejemplo, Colombia. Entonces decimos, mire, en Colombia esto es la capacidad efectiva instalada. Algo más o menos así tenemos que ver. Obviamente nosotros, todo esto que ustedes están viendo acá, pues se resume en energía eléctrica o el gas se va para, digamos que esto es gas, pero es lo que consumen de gas para generar energía eléctrica, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad efectiva instalada de instalaciones hidráulicas, pero esos son fuentes de energía eléctrica. En últimas, con la energía hidráulica generamos electricidad, con la energía térmica generamos electricidad, con el gas, con el carbón necesitamos electricidad, con el diésel también. Y las no convencionales, que son la eólica, la solar y cualquier otra que se aparezca por ahí, estarán asociadas a eso. Pero dentro de las empresas, nosotros consumimos diferentes tipos de energía, pero que también se vienen resumiendo casi a lo mismo. Nosotros consumimos energía eléctrica a través de todos los motores, las resistencias y los equipos que consuman ese, pues que el 70-90% viene siendo motores y resistencias, y los equipos que consumen gas, ¿sí? Que usualmente son los quemadores, los hornos y las calderas. ¿Sí? Nosotros, digamos que dentro del inventario, ahí ya cubrimos el 99% de los procesos, ¿sí? Porque pues habrán otros y otros tipos de energía, la energía química o otros tipos de elementos, pero no es el usual dentro de las empresas. Si yo me voy a una empresa de manufactura, por ejemplo, pues en una empresa de manufactura, vamos a decir de manufactura de zapatos, ¿sí? ¿Qué encuentro? Motores, que son cuáles? Los motores de las máquinas de coser, los motores de corte, los motores de esmerilado, los motores de las bandas transportadoras, ¿sí? ¿Qué veo? Aire comprimido. ¿El aire comprimido qué es? El motor de un compresor que se encarga de impulsar el aire a través de la instalación eléctrica.
¿Qué otro motor me encuentro? Los motores de las bombas del suministro de agua, por ejemplo. Los motores de las bombas de suministro de combustible, las bombas de los equipos que yo esté utilizando, o perdón, los motores de los equipos pequeños que yo esté utilizando, de las máquinas herramientas. Eso es el uso de motores. ¿Qué más encuentro? Por ejemplo, en una empresa de alimentos, encuentro las calderas que manejan vapor. La caldera en el altísimo porcentaje es para producir vapor y ese vapor lo va a utilizarse o se va a utilizar, salvo los que utilicen cogeneración, pero el vapor lo que hago pues, es mandarlo a mis líneas de producción, así como en el caso del compresor es el aire, pues lo que yo hago con la caldera es mandar vapor. ¿Vapor para qué? Para cocción de alimentos, para uso en maquinarias, para pues diferentes procesos, pero ese es como tal el uso del vapor, ¿sí? De la energía. Entonces, ¿con qué prendo de eso? Ah, yo lo prendo con gas, con carbón, con diésel, con madera, con biomasa. Eso es lo que yo utilizo, para eso utilizo la caldera. En la empresa, por ejemplo, en las empresas de maderas, el secado se hace a través de vapor o se hace a través de calor directo con quemadores. Entonces, esos equipos, por ejemplo, en los hornos, también se usan quemadores de gas, se usan quemadores de resistencias eléctricas y eso pues hace parte de mi energía, de la energía que estoy consumiendo. Entonces, ¿en qué me debo concentrar? Pues yo me debo concentrar en lo que más consume. Esta fue una caracterización de un inventario que hizo la Unidad de Planeación Minera Energética y la Red de Investigación e Innovación en Combustión de Uso Industrial. Esto lo hicieron en el año 2000, entre el año 2010 y el año 2012. Entregaron este resultado para analizar un poco de empresas de diferentes tipos, de diferentes sectores, que podían, pues digamos, tener una distribución de uso de diferentes energéticos y pues nos lo mostraban de esta manera. Hubo empresas grandes, medianas, pequeñas, donde estuvieron involucradas para revisar y encuestar qué tipos de energéticos consumían. Ahí se encontró, por ejemplo, el consumo energético, pues digamos que en una muestra, ¿no? Porque pues a nivel Colombia, pues tal vez no se puede hacer un sondeo tan preciso y tan exacto. Por ahí hay un archivo, pero pues es como muy regular en la UME también de caracterizaciones energéticas en algunos sectores, pero no está muy bien, no es muy claro. Pero en este caso, por ejemplo, aquí vemos la relación que hay entre la energía térmica que consumen en megavatios hora, año, que también es todo un ejercicio, porque uno muchas veces en la parte térmica no le es fácil traducirla a megavatios hora, salvo pues el consumo que da en el gas, ahí en el recibo del gas, que ustedes puedan simplemente coger el valor que da nominal, el consumo del gas que han tenido en la factura con el consumo de energía eléctrica. ¿Qué se encuentra? Que las empresas de energía eléctrica, las empresas de alimentos tienen una relación más o menos de unas 7 veces el consumo de energía eléctrica con el consumo de energía térmica. Es decir, consumo 446.000 megavatios hora por año contra 3 millones megavatios hora por año en energía térmica, en gas. Pues básicamente esto termina siendo gas. Ahorita vemos un poquito más en detalle esto, pero esto termina siendo gas o carbón o diésel, ¿sí? Gas, carbón o diésel, ahí están esas tres. Y en energía eléctrica, pues es la que me llega de la red. Bebidas, o sea, la industria de bebidas, todo lo que son gaseosas, aguas, jugos, alcohol, eso debe estar acá. Miren la relación también, vemos que es 4 veces a 1. Y aquí, bueno, digamos que vemos algunos ejemplos que pueden tener ahí para más o menos mirar en los diferentes sectores, en las confecciones, en el cuero, en las impresiones, en la madera. Entonces aquí uno ve y dice, mire, claro, en las impresiones, ¿por qué no se utiliza tanta térmica? Pues porque en impresiones la mayoría son motores. ¿Los motores qué? De las máquinas impresoras. ¿Los motores de qué? De las máquinas estampadoras. Los motores de las bandas transportadoras, los motores, sí, de las resistencias, generalmente el corte de los plásticos, el corte de los cueros, el corte de los materiales, de los papeles, puede que se haga con resistencias o con motores eléctricos. Entonces no se requiere mucha energía térmica,
muy seguramente si uno va a ver cuánto es esto de qué viene siendo, de pequeñas calderas que se necesitan para algunos procesos, de calderines, de autoclaves para algunos de los procesos, pero pues son cosas muy pequeñas. Lo mismo pues en la industria de la madera, lo que les decía, al contrario, pues obviamente la relación también es alta, debido a que en la madera, pues generalmente estas son las máquinas de corte y de acabado, mientras estos son los equipos de secado que requieren una mayor infraestructura. En el papel, en el tabaco y en los textiles. Miren esa relación en los textiles de 10:1. ¿Por qué la carga térmica es tan alta? Pues porque en los textiles es donde está pues un enfoque mayor a todo el tema del lavado, todo el tema del tinturado, a todo el tema del tratamiento. Entonces, dense cuenta acá, si ustedes son, por ejemplo, especialistas en la parte térmica, pues váyanse más bien para la industria de alimentos, se pueden ir a la industria de bebidas, se pueden ir a la industria del papel, se pueden ir a la industria de textiles, a desarrollar más la parte de eficiencia energética. Si no, pues digamos que también en la parte eléctrica está en un ámbito importante o un negocio importante. Aquí, por ejemplo, ahí en ese informe, que igual también lo podemos dejar para ustedes, les podemos mostrar cuáles son los tipos de consumibles que se utilizaron en la parte de energía. Gas natural, carbón, ACPM, bagazo de caña, fuel oil, biomasa, gas licuado de petróleo, entre otros. Esa es, digamos, que todos los porcentajes de los diferentes combustibles que se utilizan por sectores. Y aquí en este cuadrito miraban, por ejemplo, que en alimentos se utiliza más gas, que pues lo que más se utiliza, por ejemplo, en alimentos, aquí quedan, por ejemplo, 1.600.000 de bagazo. Entonces, claro, dirán, ¿y por qué? Pues porque muy seguramente aquí se mete el tema del azúcar. Entonces, todos los ingenios en Colombia, que son varios, en temas de azúcar, ellos también utilizan mucho bagazo, mucho bagazo de caña para la generación de energía eléctrica y para pues, sus procesos. Entonces, miren cómo podría estar utilizándose ahí ese elemento. Por eso a veces la biomasa o el bagazo se tratan por separado, pero igual quedan como un valor extraño ahí de que, uy, ¿cómo así utilizamos todo eso? Sí, pero pues a veces toca separar. Pero bueno, esto digamos que es en el tema de la cantidad de motores. Por ejemplo, en el sector grande, ¿qué es ese sector grande? Estas empresas que están acá. Entonces, mire que aquí de las empresas que en total se diseñaron muestralmente fueron 94 empresas, ¿sí? Esas empresas grandes, que eran las de la muestra, tenían esta cantidad de motores. Muchos motores pequeñitos, ¿sí? Que son difíciles de manejar, que son difíciles de hacer gestión energética sobre ellos y cada vez menos motores de alta potencia. Entonces, si uno se va al Pareto, pues ahorita vamos a ver eso, es mucho más fácil trabajar sobre estos, ¿sí? O sobre estos, o sobre este que hay mayor cantidad, pero mayor potencia, y mayor potencia que sobre todos estos que pueden ser muchísimos, pero de potencias muy pequeñitas, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, esto era la cantidad de motores en el sector de alimentos, ¿sí? Para el tamaño grande. Y esto creo que era, bueno, aquí creo que me equivoqué porque esta era en empresas de tamaño mediano, ¿sí? ¿O es el mismo gráfico? Yo creo que es el mismo gráfico y más bien lo que hice fue repetir la diapositiva. Pero digamos que aquí lo que concluye es que hay muchos motores, ¿sí? Y los motores debemos trabajarlos desde la óptica de digamos, en cuáles me debo sentar primero para empezar a analizarlos y mostrar lo que les decía. Es más fácil si yo me pongo a trabajar sobre estos, porque si yo me voy, esto puede consumir, todos estos pueden consumir lo que consume solo este grupito. Y es mucho más fácil trabajar en este grupo de acá que trabajar en este grupo de acá, ¿sí? Entonces, las conclusiones de ese informe nos decía que el gas natural era la principal fuente de energía térmica en los sectores de bebida, en los sectores de confección, en los sectores de cuero, en los sectores de impresión, ¿sí? También es importante su participación en el sector de alimento. Con base en esto fue que salió el tema de, por ejemplo, de hacer los centros de energía térmica, ¿sí? Por ejemplo, hacer los centros de distribución de energía térmica para y para tener calderas en centros industriales donde pues se pudiera hacer con una sola caldera, una gran caldera, la alimentación de diferentes zonas industriales. Pero pues ese proyecto está ahí por parte del ministerio y por parte del país como tal,
de hacer como esos centros de eficiencia, de esos centros de suministro energético en cosas, temas particulares, como es, por ejemplo, el vapor en función de calderas de gas. Obviamente, pues si el sector se excluyera, lo que les decía, lo de la parte azucarero, pues obviamente cambian el resultado de esa encuesta. Importante, por ejemplo, el tema de la caracterización del consumo de energía térmica y eléctrica, una relación de más o menos lo que les comentaba, de unos 5 a 3, 1.5 veces o 3 veces más el consumo de energía térmica frente a la parte eléctrica. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que tener en cuenta dentro de una empresa es valorar energéticamente qué tengo yo dentro de la empresa. Nosotros lo que hacemos en el taller es sentarnos a mirar diferentes ejemplos de cómo se hace esto, cómo se hacen las mediciones, en qué áreas se hacen, qué fuente de energía es la que se está utilizando, aquí qué cantidad se utiliza, qué consumo hay en total dentro de ese periodo de tiempo, si hay ingresos de dinero, cuál es la fuente de medición y cuáles son los errores en esa medición. Eso es lo que nosotros hacemos en ese taller. Ahí valoramos energéticamente y vamos dando cuánto puede ser la cantidad, cuánto puede ser el consumo, de cuánto pueden ser los ingresos por ese dinero, por ese residuo y cómo se hace la medición. Como les decía, nosotros nos centramos y empezamos a mirar y empezamos a evaluar desde el punto de vista de que un motor, por ejemplo, puede verse más pequeñito, pero en consumo es mucho más que el otro motor que es más grande. Entonces, también lo que les decía, hay que tener cuidado con esto que les decía acá. Yo puedo trabajar en estos, como puedo trabajar en este sector, como puedo trabajar en este sector de motores. Pero resulta que aquí tengo apenas 2 motores o 3 motores. Y esos motores, por más que les haga, me saldría muy cara la inversión para hacer reducción del consumo de energía. Entonces, prefiero trabajar en estos o puedo trabajar en este sector. Eso es lo que hay que aprender en el tema de eficiencia energética. ¿En cuál trabajo? ¿En este que consume más pero trabaja menos tiempo? ¿O en este que consume menos pero trabaja mucho más tiempo? Puede ser que alrededor de, por ejemplo, 5 horas, si este trabajara las 5 horas, pues obviamente me consumiría 150.000 pesos. Pero si este trabaja las 5 horas, pues solo me consume 75.000. Pero resulta que esta es su carga de trabajo. Este apenas trabaja un ratico acá, otro ratico acá y no más. Un encendido acá y otro encendido acá. No más. Pero este motor trabaja de acá hasta acá y de acá hasta acá. Es decir, en volumen es posible que este motor haya consumido 60.000 en este lado de tiempo, como es posible que este me haya consumido los 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000. Es decir, que este me haya consumido 75.000 mientras este me consumió 60.000. Entonces, ¿en cuál me debería concentrar yo? Pues podría concentrarme más en este, que me saldría mucho más rentable y es un motor más pequeño, por lo tanto sus costos de inversión tal vez sean menores, ¿sí? Y ese es el análisis que yo hago para empezar a hacer mis pilotos de eficiencia energética, por ejemplo en motores, que como les decía, pues están asociados al 70% del consumo de energía eléctrica dentro de la empresa. O por ejemplo me voy al caso del aire comprimido, que también es un motor. Yo llego y digo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Yo digo, mire, el aire, yo puedo tener que un metro cúbico me vale 31 pesos. Un metro cúbico de aire, generar un metro cúbico de aire me vale 31 pesos. ¿Sí? Y puedo hacer ese análisis desde el costo y el gasto de energía de la empresa. Entonces digo que la instalación de una empresa está alimentada por 7 compresores, los cuales son capaces de producir los siguientes caudales de aire. ¿Sí? Entonces yo digo, mire, tengo este compresor 1, el compresor 2 y el compresor 3. Cada uno me consume, me genera este caudal de aire. Y para este caudal de aire yo tengo una potencia instalada de 950 kilovatios. ¿Sí? Pues yo me pongo a hacer mi análisis de consumo en horario productivo, que son 220 días al año, cuántos de los compresores trabajan, cuántos minutos. Eso total me va a dar tantos minutos, metros cúbicos, nanómetros por cúbicos por minuto. Entonces yo tendría 136.000 litros por minuto. ¿Sí? Ahora, en ese horario productivo, ¿cuánto sería el total
en metros cúbicos en litros por minuto, ¿sí? Yo tendría el total de 47.000 litros por minuto. Digamos que con esa condición yo puedo establecer y puedo mirar qué tanto puedo bajar o para ese consumo, qué tanto puedo bajar esa capacidad o puedo esos horarios productivos o cuánto me está valiendo realmente generar esa cantidad de aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el horario productivo nocturno, para esa cantidad de litros, yo puedo decir que produje, me valieron 18 millones de pesos. 5 millones de pesos al año, el otro compresor y 1 millón de pesos. En total, 25 millones de pesos me vale, aparte de lo que puedan valer los equipos, ¿no? El solo producir esos, esa cantidad de litros por minuto me pueden generar, pues me pueden valer este monto, ¿sí? Entonces, con eso, yo lo que hago es empezar a pensar en reducir, por ejemplo, las fugas. ¿Cuánto me vale una fuga? Porque este es el valor que yo estoy utilizando. Ahora voy y comparo este valor contra lo que puede consumir en energía. ¿Cuánto me representa este valor? O puede que yo esté generando mucho más. Y ese más que esté haciendo, lo estoy haciendo equivalente, es de los costos de las fugas de aire. Nosotros lo que hacemos en el taller, por ejemplo, cuando vemos el curso, es sentarnos a revisar cuánto vale una fuga de aire. Y si yo reduzco una fuga de aire, ¿cuánto me va eso en costo? Ahora lo que les decía, claro, esos costos tienen que verlos contra una línea base. Ustedes establecen primero esta línea base antes de ponerse a cerrar las llaves, porque si no hacen esto primero, pues lo que va a pasar es que cuando ustedes la cierren, pues ya no van a tener un valor de referencia y pues no va a aparecer un ahorro, ¿sí? Entonces no va a aparecer un gasto, sino que va a aparecer simplemente, o sea, no lo van a poder monitorear o mostrar dentro de la factura, porque a veces esos valores pueden que apenas sean el 1, el 2 o el 3% de la factura de energía. Y ese valor pues va a ser un valor también muy pequeño, pero la idea es resumir que muchas veces puede que sea el 1%. Nosotros trabajamos en una empresa hace el año pasado, donde hicimos un proyecto de casi 7 meses, que fue donde apenas le logramos bajar el 2% de la energía, ¿sí? Hicimos un primer ahorro del 2% de energía. Ese 2%, claro, es una empresa que paga 420 millones de pesos en energía al año, ¿sí? Perdón, mensualmente. De esos 420, bajamos el 2%, ¿sí? Es decir, apenas 8 millones de pesos. De esos 8 millones de pesos, cuando uno los ve y dice, pues en porcentaje era muy poquito de la energía, 8 millones de pesos, pero le dijimos, mire, al año estamos ahorrando 82 millones, 87 millones total, estábamos ahorrando al año 87 millones de pesos. La consultoría, ¿cuánto valió? 15 millones de pesos. ¿Sí? Los proyectos, ¿cuánto valieron? 15 millones de pesos, lo que se hizo para implementar ese tema en el 2%. ¿Qué dejamos implementar, qué dejamos montados? Proyectos que podían llegarles a ahorrar hasta el 8 y el 9%. Les decíamos, ¿cuánto vale la fiesta de fin de año de la empresa? 16 millones. Mire, ahí quedó la plata para la fiesta de fin de año. ¿Cuánto vale incentivos para los empleados por el mejor trabajador? 18 millones de pesos. Mire, ahí también quedaron los 18 millones de pesos. Es realmente valorar que 80 millones de pesos para una empresa que paga 4.000 millones de pesos al año, puede que no suene mucho, pero que realmente son valores sustentables, sostenibles y pues razonables frente al consumo de energía y pues que pagan realmente las consultorías o el trabajo, incluso la nómina de mantenimiento. Le decíamos, mire, si mantenimiento se ahorra el 0.5%, paga la nómina de ellos y la implementación hasta el plan de mantenimiento preventivo, ¿sí? Eso es, digamos, que la forma también o un argumento de venta de estos proyectos. Bueno, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Pues esta es la parte más compleja, el qué debo hacer, el arrancar a hacer. Lo primero, pues que hay que hacer es planearlo, ¿no? Mirar qué equipos se van a revisar, mirar cómo estoy viendo, qué facturas tengo para analizar, cuáles son los consumos actuales de la compañía, comparar los datos con esos consumos. Luego voy, hago visitas, recorridos, implemento mediciones. Esto no es tampoco tan fácil.
las empresas creen o la gente cree, o en muchos lados a veces piensan, incluso las mismas empresas de consultoría a veces lo asocian, que usted puede hacer gestión energética sin hacer mediciones. Usted puede hacer temas culturales de energía, puede hacer dinámicas de energía, puede hacer, puede hacer algunas charlas de eficiencia energética, puede hacer recomendaciones. Sin mediciones, sí. Que funcionen, pues muy difícil. Que sean reales, también muy difícil. Que sean sostenibles en el tiempo, más complejo aún. Porque las mediciones son las que me permiten saber el estado actual de los consumos, no solamente desde el residuo general. Pues imagínense una planta. Si en una planta, mire, este caso de esta empresa en la que estábamos trabajando, tenía 2 calderas, un horno de tostado, 4 quemadores para un proceso de secado, y ya, creo que ahí teníamos el 85-90% del consumo de gas. Ahí se iba el gas de la empresa, en 5 equipos. Pues fácil, ¿cierto? O sea, yo, pues desde el punto de vista del gas, pues la puedo hacer fácil porque tengo 5 equipos. Tendría que tener 5 medidores y con los 5 medidores poder revisar fácilmente. Estaban y se puede hacer desde esa lógica. Listo. Pero ¿qué pasa en el tema eléctrico? Por ejemplo, en el tema eléctrico teníamos 276 motores, ¿sí? Que era muy difícil de saber en qué estaba consumiendo cada uno, y cada uno venían en diferentes tableros. Yo, por ejemplo, quería analizar el aire, la ventilación, pero la ventilación estaba unida con el proceso de secado, con un proceso de bombeo, con un proceso de maquinado, y todos los barrajes salían de ahí. Entonces, ¿usted cómo medía eso si no podía medir los ventiladores? Tenía que hacerlo en un teórico. Y si se ponía a hacerlo teórico, pues si el equipo está desbalanceado, si el equipo está frenado, si el equipo está sin lubricar, si el equipo tiene problemas de alineación, pues obviamente va a mostrar una ineficiencia energética. Entonces lo que debo hacer es mirar cuáles son los equipos que realmente puedo medir y alistar los equipos y las condiciones para que esto sea posible. Ahora sí, ya teniendo esas mediciones, comparo los datos con producción, y luego de eso, pues ya teniendo esos datos, ahora sí me siento con todos, con los asesores, con proveedores, con mantenimiento, y empiezo a mirar cuáles serían mis posibles ideas más tempranas para tener esa victoria, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades pues debo realizar? Primero, en el proceso de mantenimiento, debo revisar el proceso de mantenimiento, debo mirar cuáles son los parámetros que ellos miden en eficiencia energética, porque pues digamos lo digo desde la óptica de que muchas empresas pueden entrar sin ligarse al área de mantenimiento, y el área de mantenimiento es la que le dice a uno, sí, mire, esto realmente se debe hacer así, esto para tal hora. El área de mantenimiento le entrega a uno mucha información, y son los que con los que generalmente se tiene que arrancar ese proceso. Pero por eso les decía, para la parte de gestión energética, si usted no tiene a un equipo de mantenimiento comprometido, pero además de eso, motivado, pues muy seguramente esto se les volverá, es una carga adicional. Obviamente los equipos con los que se hacen esas mediciones tienen que ser equipos calibrados, ¿sí? Equipos que realmente den resultados confiables, ¿sí? Y eso lo miramos pues dentro del taller. Siempre nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros actualmente contamos con un laboratorio que hace calibración de equipos, hace calibración de pinzas voltiamperímétricas, de telurómetros, de megómetros, de analizadores de redes en tensión, en frecuencia, en corriente, ¿sí? Que permiten tener datos más confiables sobre el resultado de las actividades pues de auditoría. En esos recorridos de planta puede ver uno cosas como estas, fugas de vapor, ¿sí? Esto es una foto real, fugas que se generan dentro de los procesos, y que pues obviamente lo que usted está haciendo es perder energía, porque al igual que en el aire, la pérdida de aire es una pérdida de energía al final, el vapor pues es una pérdida de gas también, porque allá yo necesito, este vapor no está volviendo al sistema a través de la recuperación de calor, pero no solo no está volviendo, sino que además se está desperdiciando. Entonces, eso pues permite hacerlo en los recorridos de planta. Pero nosotros nos hemos encontrado con muchas empresas de consultoría en eficiencia energética que ni siquiera van a las plantas. Por ejemplo, yo no sé cómo hace una empresa de Ecuador o de España que cotiza eficiencia energética a empresas aquí en Colombia, les hacen la consultoría y nunca hicieron un recorrido por la planta. Pues eso no tiene ningún sentido, pues no para mí. Y
Y pues esto es lo que se observa como tal cuando usted hace esos procesos y pues adicional a muchas otras cosas que aprendemos dentro del curso. En el curso hacemos todos estos casos prácticos con lo que nos ha pasado, hacemos unos recorridos medio virtuales para que la gente aprenda a identificar cómo se ve una trampa de vapor defectuosa, cómo se puede ver un árbol de vapor que pues obviamente no es evidente para internamente porque ellos ya lo ven como algo normal, pero pues realmente es una fuga de energía, cosas así. Se hace seguimiento a las lecturas de los medidores, no solo los medidores, digamos, del cobro, sino los medidores internos que se tenga o los medidores que se van a colocar después. Se analizan las diferencias, se miran los datos erróneos, se mira por qué, por ejemplo, aquí un dato negativo, si obviamente pues un horno no puede dejar de consumir, sino que a veces por incluir mal un dato, pues se dejó de colocar bien la información y pues lo que se hizo fue dañar como tal digamos, la data y pues no se entrega un dato confiable, ¿sí? Se hacen estudios termográficos, se decide lo que les decía, mirar, por ejemplo, el aislamiento de los equipos. Si, pues obviamente si los equipos tienen pérdidas de energía, si el aislamiento se ha deteriorado, todo eso se tiene que revisar, ¿sí? Se hacen revisiones para identificar si los equipos quedan con fugas, si hay zonas con pérdida de aislamiento, si hay pérdidas de agua, si hay pérdidas de vapor, si hay pérdidas digamos, de consumos de equipos en los momentos en los que no se deben estar utilizando. Se hacen mediciones, por ejemplo, a los tableros, para los diferentes equipos. Eso hay que, pues, estipularlo. Se hacen análisis del consumo de energía en tiempo real. Este, por ejemplo, es un análisis de consumo, que se encontraban muchas cosas. Entonces, por ejemplo, usted decía, bueno, aquí este es una parte del consumo total de la potencia. Aquí estaba graficado, digamos que, pues, de forma general, no les puedo mostrar el detalle, pero aquí digamos que este era el consumo por fases y este era el consumo global. Y usted empezaba a analizar qué había pasado, por ejemplo, en este pico. O decía aquí, bueno, aquí qué pasó, que aquí se apagó el equipo, pero ¿por qué aquí también se apagó y consumió menos? Entonces, no, es que lo dejamos encendido porque la persona estaba haciendo un trabajo y estaba mirando a ver qué pasaba. Y bueno, empieza uno a encontrar detalles que se da cuenta que esto a qué horas fue. Mire, esto fue entre las 11:30 de la noche o las 11:50 de la noche y las 2 de la mañana, ¿sí? Y al otro día, pues cuando también lo apagaban, pero es que al otro día sí lo apagaron completo, pero lo apagaron más poquito tiempo. Aquí lo apagaron mucho más tiempo. Entonces empiezan a dar cuenta que las máquinas no necesariamente tienen unos ciclos permanentes de energía. ¿Y cuánto generaba esto? Usted decía, pero es que esto apenas eran 10.000 pesos de energía. Sí, pero ahora revíselo todos los días. Fueron 10.000 de energía durante, por ejemplo, 5 días de la semana o 8 días de la semana, porque la planta trabajaba 7 por 24, donde pudo haber pasado en 2 o 3 ciclos. Digamos que 10.000 pesos al día, pues pueden ser que al mes esté siendo 300.000 pesos. Al año son 3 millones de pesos, o 5 o 4 millones y medio, o perdón, 3.600.000 pesos, que pueden estarse perdiendo solamente por una actividad que se hace dentro del equipo. Aquí era que se dejaba prendido el equipo para que el de mantenimiento cuando viniera lo encontrara caliente y no tuviera que no tuviera que devolverse o alguna cosa. Entonces lo dejaban. Pero si lo apagaban, pues pasaba esto y ya. ¿Sí? Entonces, esos son, por ejemplo, también el tema aquí de esta inestabilidad en la carga. Entonces encontramos que, por ejemplo, según el material, entraban corrientes de aire y las corrientes de aire enfriaban y al enfriarlo, pues hacían trabajar más otros equipos, ¿sí? O los molinos podían trabajar excesivamente cuando la dureza era mayor. Y empezábamos a analizar de todo ese consumo cuánto había significado en costo de dinero, ¿sí? Por ejemplo, veíamos acá cómo, pero esto ya fue para la parte que también se analiza de paso, que son los costos de consumo de energía reactiva. Digamos que la parte de eficiencia energética no mira exactamente la calidad de energía, pero ahorro es ahorro, como dijo por ahí un político, plata es plata. Y aquí podíamos ver
que, por ejemplo, en enero del 2020 se pagaba en energía reactiva 2.900.000 y ya en junio se pagaban apenas 379.000 pesos. Aquí fue por unas correcciones que se hicieron, pero acá siguen apareciendo 400.000 pesos, 379.000 pesos de consumo de reactiva. Ahí tenemos también otro curso de calidad de energía que también pueden ver para este tema de compensación de energía. Pero lo importante acá es ver cómo usted le puede generar ahorros que puede pensar la empresa que son solamente, no, es que antes pagábamos 2 millones, casi 3 millones, ahora solo pagamos 400. Pero tienen que pagarlo. No, por eso, se están perdiendo ¿cuánto? 4.800.000 pesos al año. ¿No sería mejor ahorrarlos? 4.800.000 pagan, no sé, los regalos de fin de año de un área. ¿Sí? Eso puede hacer. Entonces, eso es lo importante a la hora de la eficiencia energética. ¿Qué más vimos, por ejemplo, o qué más se hace en esos pilotos? Por ejemplo, se encuentran casos como la red de vapor no mostraba ningún problema, porque la red de vapor estaba bien ahí, no mostraba trampas de vapor que estuviesen botando fugas, no mostraba arbolitos por ahí fluctuando. Entonces, al parecer, las trampas de vapor estaban perfectamente. Dijimos, no, venga, revisémosla porque la línea encontramos que había una pérdida de vapor frente a lo que producía, frente a lo que al final se recirculaba, y encontramos que el 30% de las trampas de vapor estaban fallando. Entonces se hizo un análisis mediante termografía y mediante ultrasonido y se encontró que las trampas de vapor tenían fallo, ¿sí? Y al encontrar ese fallo, pues obviamente no están operando, lo que está haciendo es que el vapor no se está quedando en la línea, sino que está devolviéndose para la caldera, a la caldera le está entrando vapor, está habiendo un golpe de ariete en el tanque de recuperación de condensados y pues obviamente la caldera está trabajando adicionalmente de lo que debería estar trabajando. Por lo tanto, es un ahorro que significaba el 2 o el 3% en el consumo digamos, por vapor, que podía perfectamente ser el 0.7, el 0.8% del total del gas que se consumía en la empresa. Lo mismo que decía, pues ustedes dirán, ay, pero es que apenas un 0.8%. Sí, pero ese 0.8% le representa a la empresa 3, 4 millones de pesos al año. ¿Sí? En casos de otras empresas más pequeñas, 300.000, 500.000 pesos al año, mensuales. 300.000 al año. Pues todo eso son ahorros que pueden buscar una mejor relación entre el área de mantenimiento, el área de eficiencia energética o los quienes hagan esos proyectos. Por ejemplo, uno propone diferentes proyectos, como automatizar, y a esto es a lo que iba con el tema de los ejercicios de lo que uno termina vendiendo. Por ejemplo, estudios para la automatización de las posiciones de llama alta, dándose cuenta que lo que más consume, por ejemplo, es la caldera en gas. Entonces dice, mire, ¿por qué no estudiamos que cuando hay una baja producción esté la llama baja y cuando esté la alta producción, pues tenga llama alta o que tenga un ciclo de operación y que funcione? Pero encontramos que en estas empresas, por ejemplo, no tienen claro cómo es el ciclo de operación del quemador. Entonces dicen, no, el quemador está funcionando bien, sí, pero está funcionando a la potencia que debería estar funcionando según la producción. Los estándares de operación de consumo de agua y gas de la caldera, los economizadores, todos esos proyectos se cuantifican y más o menos se exponen frente a los millones que pueden ahorrar. Entonces, el estudio de automatización, por ejemplo, de llama alta, nos puede generar 70 millones de pesos de ahorros, según el consumo. El tema del ahorro de agua, 14 millones. Según los economizadores, nos puede hasta 80 millones, 100 millones de pesos. Esos proyectos son los que se deben proponer y así es que se hacen los pilotos. ¿Sí? Digamos que esa es la manera con la que se desarrollan los pilotos dentro de las organizaciones y con las cuales se puede promover la eficiencia energética dentro de una organización. Eso es, pues, digamos, a grosso modo, lo que nosotros también estudiamos dentro de los cursos, pues obviamente son cursos de 16 horas donde nos detenemos uno a uno en los proyectos, hacemos talleres, sacamos con calculadora en mano o como dirían, digamos, más bien con el Excel ahí prendido, hacemos las tablas para analizar realmente cuál es el consumo dentro de la empresa, cuáles son las posibilidades de ahorro, cómo se intervienen dentro de esas posibilidades de ahorro las áreas de mantenimiento, cómo uno les puede generar
una mejor propuesta de valor. Eso digamos que se analiza, se analizan los consumibles, se analizan en qué cada uno de los procesos, qué más se puede estar, por ejemplo, ahorrar, y nos enfatizamos en poder al final mostrar proyectos como estos, es decir, mire, este proyecto se muestra así y ya, por ejemplo, hay otras aplicaciones o otras directrices donde uno analiza el ROI del proyecto y dice, mire, con estos ahorros yo puedo tener una tasa interna de retorno, una tasa de retorno en un año, en 12 meses, en 14 meses, en 16 meses, en 4 años. Hay proyectos que terminan siendo inviables financieramente y hay otros datos adicionales que se pueden comentar frente al tema de, por ejemplo, cambio de energías, de sustitutos de la energía, es decir, no necesariamente comprarle la energía al sistema no regulado, sino que también puedo comprarle energía haciendo mis proyectos de generación de energía solar, por ejemplo, si realmente es viable un proyecto de energía solar o no dentro de mis proyectos de eficiencia energética. Eso es, digamos, que lo que nosotros manejamos dentro de los cursos de eficiencia energética de ASIEM y pues es lo que esperábamos mostrarles en esta charla para que, pues digamos que en cierta medida podamos comprender cómo se trabaja o cómo se gestiona los pilotos de eficiencia energética dentro de las organizaciones y qué más actividades puede uno desarrollar para mostrar victorias tempranas, como iniciábamos dentro de la charla, y para mostrar resultados que realmente ganen la confianza de las directivas o de las gerencias para la asignación de recursos a estos proyectos. Bueno, pues hasta ahí sería. No sé si hay alguna pregunta, si alguien tenga alguna inquietud o quiera compartir algún comentario. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Recuerdo a los asistentes que pueden dar clic en una mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o realizar la pregunta por escrito. Por el momento, ingeniero Carlos, no tenemos consultas. De parte de ASIEM, primero que todo, le damos las gracias, ingeniero, nuevamente por compartir esta hora con nosotros, igual a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que ASIEM sigue trabajando por la ingeniería y para nuestros ingenieros. Bueno, Manuel, entonces a todos, pues muchísimas gracias por su atención y por su compañía. No sé de pronto si alguien tiene alguna inquietud. Bueno, generalmente pongo aquí mi correo. Voy a enviárselos por acá. No sé por qué no lo puse. Entonces, mi correo, cualquier cosa que necesiten o a través de ASIEM, podrán consultarnos. Mi correo es Fernando Castañeda 79, 79@gmail.com y mi número de celular es 312-306-2024. Lo que pues ustedes consideren, podrían pues hacérnoslo saber, igual pues a través de ASIEM siempre estamos muy prestos para tener sus inquietudes. Si ven la necesidad, por ejemplo, de que hagamos alguna visita o cursos integrados, digamos que es importante a veces dentro de las mismas empresas enfocarnos en el proceso de la empresa y hacer una especie de charla o de seminario que esté casi como una consultoría hacia los mismos procesos. También podemos hacerlo, ir a la empresa, hacer una visita, mirar los procesos y con base en esos procesos establecer los planes de mejoramiento que uno pueda ver dentro de esa visita y pues hacerlo en conjunto con ASIEM para que sea una formación obviamente certificada y que adicional a eso pues ya sea directamente impresa a los documentos de la empresa o de la organización. Entonces, pues digamos que eso les daría un valor agregado muy alto. Entonces, si lo ven a bien hacerlo, pues con gusto estaremos aquí dispuestos a que nos lo hagan saber y pues poder compartir todos esos espacios con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Carlos, igual a nuestros asistentes. De parte de ASIEM le deseamos una feliz tarde, ingeniero, y esperamos que nos siga acompañando con nuevos temas. Feliz tarde para todos.
Muchísimas gracias.